Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de la serie. Hoy vamos a hablar de JPQL, el lenguaje de consultas de JPA. Hasta ahora aprendimos a crear entidades, persistirlas, relacionarlas, pero nos falta algo muy importante, y es consultar de manera avanzada. Y acá es donde entra en juego el JPQL, donde nos permite escribir consultas muy parecidas a SQL, pero trabajando directamente con objetos y atributos, a diferencia de SQL que trabaja con tablas y columnas. JPQL significa Java Persistent Query Language, y la diferencia clave con SQL es que en vez de operar sobre tablas y columnas, como dijimos, operamos sobre entidades y sus atributos. Por ejemplo, en SQL tradicionalmente podríamos hacer la siguiente consulta, donde seleccionamos todas las columnas de la tabla persona donde el nombre comience con L. En cambio, con JPQL escribimos la siguiente consulta. Seleccionamos P from persona, que es el objeto persona, referenciado con P, por eso dijimos que seleccionamos P, donde P.nombre, que vendría a ser el atributo, comience con la letra L. Y como se puede ver, no hablamos ni de tablas ni columnas, sino que una persona con sus atributos. Esto hace que JPQL sea más natural, porque trabaja con el mismo modelo de objetos que ya definimos dentro de nuestro proyecto. Lo bueno de JPQL es que la sintaxis es muy similar a SQL. Así que si ya conocen SQL, la curva de aprendizaje es muy corta. Siempre usamos un alias para la entidad, como P para persona, y los parámetros los escribimos con 2 puntos y el nombre, el cual vamos a usar para referirnos. Esto nos permite evitar concatenar string y nos protege contra el SQL injection. Por ejemplo, tenemos la consulta select P from persona P, donde justamente P es el alias al cual nos vamos a referir, y decimos que seleccione donde P.nombre, es decir, el atributo nombre, sea igual al que recibimos por parámetro, que también se llama nombre. El concepto es el mismo que en SQL, pero mucho más integrado a nuestro modelo de entidades en Java. Con JPQL podemos hacer lo básico que ya conocemos en SQL, como filtrar con where, ordenar con order by, buscar con like, y por ejemplo, si nosotros queremos obtener las personas mayores a 25 años, podríamos hacer una consulta muy similar a SQL, donde decimos select P from, en este caso, una entidad, persona, P, donde el atributo edad sea mayor a 25. Y si quisiéramos ordenarlas por nombre, usaríamos el order by. También vemos otro ejemplo con el like, pero tengan en cuenta eso, simplemente es la misma lógica de SQL, pero aplicado a entidades o al paradigma orientado a objetos. Donde realmente JPQL brilla es en los joins. En SQL tendríamos que preocuparnos por claves foráneas, tablas intermedias, y en cambio en JPQL, como ya definimos las relaciones con las anotaciones que vimos, one to many, many to one, etc., los joins se hacen mucho más naturales. Por ejemplo, tenemos la siguiente consulta donde seleccionamos a la persona y hacemos un join con la relación con cursos, donde el atributo curso nombre sea igual al nombre curso que recibimos por parámetro. Como se puede ver, acá aprovechamos la relación que habíamos mapeado, que era la many to many entre persona y curso, sin necesidad de que nosotros tengamos que escribir el join manual de la tabla intermedia. Otro ejemplo sería donde seleccionamos a la persona, hacemos un join con la relación domicilio y obtenemos a ese domicilio donde la ciudad sea igual a la ciudad recibida por parámetros. En este caso usamos la relación one-to-one entre persona y domicilio. Y esto nos demuestra una gran ventaja del JPQL, ya que usamos la lógica de objetos
en lugar de pensar en la base de datos directamente. JPQL también soporta las funciones de agregaciones clásicas, como el count, average, sum, max y min. Por ejemplo, si nosotros queremos contar cuántas personas están inscriptas en un curso, hacemos un select del count de P. O si queremos calcular la edad promedio de las personas, seleccionamos el average de la persona .edad, es decir, el atributo de persona. O si queremos extraer la edad máxima y mínima, hacemos un select usando max y min de la edad. Esto es muy útil cuando queremos hacer estadísticas o pequeños reportes sin necesidad de procesar los datos en memoria. Además, también podemos hacer las subconsultas que hacemos en SQL para casos más complejos. Por ejemplo, traer personas que están inscriptas en al menos un curso o buscar personas cuya edad coincida con el promedio. Incluso podemos hacer subconsultas correlacionadas, como buscar cursos con más de un cierto número de inscriptos, y como vieron, esto nos da la misma potencia de SQL, pero trabajando con entidades. En proyectos grandes, muchas veces tenemos consultas que usamos varias veces. Para eso existen las name queries, que se definen directamente en la entidad. Por ejemplo, en persona podemos poner la anotación name query pasando el nombre y la query. Y después, desde el Entity Manager, simplemente hacemos uso del método createNameQuery y ponemos el nombre de la query que habíamos puesto. Y también le pasamos los parámetros. Esto nos ayuda a centralizar y reutilizar las consultas. Y además se validan en tiempo de compilación. Vamos a aplicar todo esto que vimos en un ejemplo real con nuestras entidades persona, curso y domicilio. Y haremos 3 consultas. Traer todas las personas ordenadas por nombre, filtrar personas por ciudad usando el join con domicilio y consultar cursos con más de n inscriptos. Así que pasemos al IDE para ver estas consultas. Bien, ya estamos en el IDE y acá tengo preparado un proyecto con nuestras entidades y relaciones que vimos en videos pasados. Para que les quede un poco más claro, repasemos cada una de estas entidades. En persona tenemos, como siempre, la notación entity, ID para el ID autoincrementable, la relación many-to-many con cursos, la relación one-to-one con domicilio, métodos constructores, método helper para la bidireccionalidad en la relación de cursos, getters, setters y método toString. Y en las otras entidades es un poco más de lo mismo. En domicilio, las mismas anotaciones y atributos de una entidad y también los distintos métodos. En curso también es un poco más de lo mismo. Tenemos la entidad, atributos, en este caso, la relación bidireccional mapeada a través del atributo cursos de persona, el método helper de la bidireccionalidad y los distintos métodos necesarios. Habiendo repasado esto, pasemos ahora sí al main. En este main yo preparé 3 ejemplos distintos para mostrar cómo funciona JPQL en la práctica. Hasta ahora lo que veníamos haciendo era buscar entidades con el método find del Entity Manager, pasándole tanto el ID y la clase de la entidad que buscábamos. Ahora lo que vamos a hacer es dar un paso más. Vamos a hacer consultas más expresivas y muy parecidas a SQL, pero directamente sobre nuestras entidades. En el primer ejemplo que vamos a ver, vamos a traer todas las personas, pero ordenadas por nombre. Para eso, como vimos en la presentación, tenemos que usar el Entity Manager, create query y indicarle la query. En este caso seleccionamos a la persona, dándole un alias de P, por eso seleccionamos P, ordenados por el atributo nombre de manera ascendente. Y después lo que hacemos de manera funcional
es mostrar cada una de estas personas por pantalla. No se preocupen que simplemente es un float por cada persona. Ejecutemos el código para ver qué imprime este primer ejemplo. Una vez corrió nuestro programa, voy a buscar el mensaje por consola, en este caso es ejemplo 1, y bueno, muestra las consultas que hicimos, porque tengo cierta configuración en el persistence XML, y lo que nos interesa es cómo imprimió cada una de las personas por pantalla. Y como se puede ver, las imprimió en orden ascendente a su nombre. Primero imprimió Homero y después Marge. Y esto es muy importante porque antes con el Entity Manager Find no lo podíamos hacer porque solamente traíamos una entidad con un ID puntual. Ahora pasemos al segundo ejemplo donde tenemos personas filtradas por ciudad. Almacenamos esas personas en una lista, le decimos al Entity Manager que cree una query que le vamos a pasar, que va a ser que seleccione P from justamente la persona con el alias P y que haga un join con el domicilio, es decir, con la relación que ya teníamos, con domicilio que era la one-to-one. Y a ese domicilio le da el alias, donde dice que ese domicilio, a través de su alias, la ciudad tiene que ser igual a la ciudad que recibimos por parámetros, porque tiene los dos puntos. Obviamente tenemos que pasarle esos parámetros y lo hacemos a través del siguiente método, diciéndole que el parámetro ciudad va a tener el valor de Springfield. Y mostramos cada una de esas personas por pantalla. Ejecutemos para ver qué muestra por consola. Una vez corriendo, vemos lo que muestra por pantalla. Justamente muestra a la persona Homero que coincide con la ciudad de Springfield. ¿Cómo vemos esto? Bueno, yo simplemente agregué un método que inicializa la base de datos, que justamente es este. Y como se puede ver, el domicilio de Homero, que es la persona 1, es el domicilio 1. ¿Cuál es el domicilio 1? Springfield. Así que está correcto. Y en este caso me trae solamente a Homero, pero me traería a todas las personas que viven en Springfield. Y esto antes, cuando persistíamos y buscábamos manualmente, lo hubiéramos tenido que resolver con una lógica en Java. Y ahora directamente lo hacemos con una consulta. Ahora pasemos al ejemplo número 3, donde obtenemos a los cursos con más de n inscriptos. En este ejemplo lo que hacemos es primero definir el mínimo, después almacenamos esa lista de cursos, le decimos al Entity Manager que creemos la siguiente query y en la query dice que seleccione los cursos justamente de nuestra entidad curso, dándole el alias C, donde el tamaño del atributo inscriptos de curso sea mayor a el parámetro mínimo. Y este parámetro mínimo obviamente se lo tenemos que pasar y le decimos que el parámetro mínimo va a ser igual a esta variable. Y como siempre mostramos estos cursos por pantalla. Ahora corramos el programa para ver qué muestra. Para eso claramente agregué un curso más a una persona, así dos personas tienen base de datos. Una vez que está corriendo, buscamos el mensaje por consola, que justamente está acá, donde dice que base de datos tiene más de un inscripto, justamente que era el mínimo. Y con esto vamos entendiendo cada vez más la diferencia entre el find y estas consultas personalizadas, donde ahora, para saber la cantidad de inscriptos, no es necesario que tengamos que recorrer esta lista en memoria. El último ejemplo que les quiero mostrar es justamente el uso de el named query que habíamos definido dentro de la clase persona. Dentro de esta clase persona le indicamos con la notación named query pasándole el nombre de la query y la query que hacemos. Nosotros para hacer uso tenemos que decirle al
Entity Manager que cree la named query, le pasamos justamente el nombre de esa query diciéndole que está justamente en la entidad persona, y está llamada buscar por ciudad. Le pasamos los parámetros como siempre y después mostramos el mensaje por consola. Y como se puede ver, muestra por consola las personas que están en la ciudad Springfield, pero en este caso haciendo uso de la named query. Y bien, con estos ejemplos vimos lo poderoso que es JPQL. En el primero ordenamos resultados, en el segundo filtramos usando join con otra entidad, en el tercero aplicamos una función sobre una colección, en este caso usamos la función size, pero podemos usar average, min, max y cualquier otra que ustedes conozcan. Y por último, en el cuarto ejemplo, vimos el uso de una named query. Y la gran diferencia de lo que veníamos haciendo es que antes trabajamos de una forma muy directa con el find o con la persistencia manual. Ahora tenemos un lenguaje que nos permite expresar consultas avanzadas directamente sobre nuestras entidades. Esto nos da un nivel de flexibilidad enorme para trabajar con datos en aplicaciones reales. Una de las recomendaciones que le voy a dar es que siempre usen parámetros en lugar de concatenar string. Si necesitan también cargar relaciones lazy para evitar errores, usen el join fetch. También les recomiendo definir named queries para consultas que se van a repetir. Con estas prácticas vas a evitar los errores más comunes cuando se empieza con JPQL. En resumen, JPQL nos permite consultar entidades y atributos, a diferencia de SQL que nos permitía consultar tablas y columnas. También se aprovecha automáticamente las relaciones que habíamos definido. Soporta filtros, joins, agregaciones, subconsultas y consultas reutilizables. Y este es el paso final para conectar nuestro modelo de objetos con la base de datos. Con esto ya sabes modelar entidades, persistirlas, relacionarlas y ahora también cómo consultarlas con JPQL. Con estas herramientas tienen todo lo necesario para construir aplicaciones Java robustas y mantenibles con persistencia de datos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.